emociones. La importancia de conocer Uh-huh. y poder identificar cuándo son mis emociones, dónde están mis emociones, cuáles son los resultados de mis emociones, me ayuda en el proceso de identificar también cuando es un aspecto espiritual y Claro. de fe. Claro. De hecho, vamos a dar estos notas al cárcel, ¿verdad? Que nos ayudan a entender, a comprender y a educarnos. Mire, nosotros como especie humana, ya hemos sido científicamente validados que literalmente somos la especie que más generamos emociones. Nosotros tantas emociones generamos y tantas emociones están vinculadas y relacionadas e inciden en nuestros procesos de vida que prácticamente la especie humana, el proceso de las emociones está metido en todos los aspectos de la vida de la persona. O sea, aunque yo no lo conozca, no significa que no. Mire, los aspectos comunales, los aspectos individuales, los aspectos relacionales, los aspectos espirituales, las tomas de decisión, en todos los renglones de la vida, afecta y están vinculadas a todos los renglones de la existencia del ser humano. Mire qué importantes son. Wow, interesante eso. Y lo digo como una verdad absoluta. Si yo puedo decir que esto es una verdad absoluta, esto que estoy diciendo ahora es una verdad absoluta. Inclusive nuestras creencias, nuestros procesos espirituales, hay emociones en todo. O sea, que incide en todo. Entonces, En todo. Pues entonces, de antemano, hay que estar pendiente porque si Claro. cada cosa que vamos a hacer incide en nuestra emoción, Claro, pues, inclusive, debemos conocerla. detalle, por decir uno. Hicieron un estudio hace como 20 años atrás de cuando yo tomo decisiones, las que sean de las decisiones cotidianas. Entonces, bueno, casi 700 personas cogieron, ¿verdad? Y encontraron que el 95% de las decisiones diarias del común de a pie, de la normalidad de la vida, las emociones estaban implicadas. O sea, las emociones están siendo tan y tan protagónicas en la vida de los individuos que nos llevamos el título de ser la especie que más genera emociones y en consecuencia no solamente generarlas, sino que más dependemos de ellas y ellas más inciden en nosotros. Pues por lo tanto, si a ese nivel supremo, trascendental, de alto impacto, están las emociones implicadas, pues esta es la consigna que tenemos. Estamos casi precisados a investigarlas, a estudiarlas, a entenderlas, a comprenderlas. Y no es meramente lo científico, es todo el mundo debería conocer sus emociones. Todo el mundo, punto. Todo el mundo. Claro. Todo el mundo debería de alguna manera, no en balde, el gobierno de Puerto Rico está diseñando para los estudiantes de las escuelas El curso manejo de emociones. Claro, porque creo que como ese tema no se hablaba antes, Claro. mucha gente se deja llevar por las emociones y la Claro. reacción y las consecuencias. No todo el tiempo son las mejores. Incluso dentro de nuestra comunidad, hablando de fe, Claro. la confundimos hasta con ese proceso espiritual y Claro. no necesariamente porque yo sienta alguna emoción quiere decir que está la presencia Claro. de Dios O viceversa, porque o se le creó un renglón aparte, que no sé si mal llamado, donde decimos, esto realmente fue en el espíritu y esto fue emocional. De hecho, y lo voy a decir tranquilamente y después de eso volvemos a revolú que yo formé, ¿ok? Sí. En la vida espiritual, cuando yo adoro, yo creo, hermano, las emociones están implicadas. Y si las emociones están implicadas, y quiero decir esta premisa, claro. pero ¿por qué el ser humano tiene tantas emociones? Claro, cuando uno estudia a fondo, es que el Dios del cielo fue el que las diseñó.
Porque mi arquitectura de lo que yo soy, Sí, sí. si yo creo que yo soy una creación divina, y yo lo creo, y yo creo que todo el mundo que me escucha lo creemos, pues por lo tanto, las emociones que son parte esencial y vital y medular de mi vida, pues también fueron hechuras de Dios. Claro. Y yo parto de esa premisa. Entonces, si mis emociones fueron hechas de Dios, yo como creyente, yo tengo el supremo interés en querer conocer las razones que Dios tuvo para poner emociones en mi vida. Porque forman parte de un plan divino, ¿lo notas? Forman parte de un propósito. Forman parte de una prerrogativa del Creador, del Dios que me hizo. Por lo tanto, en el sentido profundo, no es meramente estudiarlas por conocerlas. Yo quiero conocer las mismas razones que el Dios del cielo tuvo como parte de su plan Diseño. y su diseño para mi vida. Claro. ¿Por qué las puso ahí? Pues por lo tanto, más allá de conocerlas, cuando yo conozco la intención primordial, la intención original de por qué las puso, era para algo saludable, para algo de bendición. Claro. Pues por lo tanto, esas razones de Dios yo las quiero conocer. Amén. Las Fíjate. quiero entender. Qué lindo. Las quiero asimilar. Me quiero educar en ellas. Eso es. Porque cuando entonces las estudio, las educo, las comprendo, mire mi hermano, las emociones dejan de ser maldiciones y dejan de ser crisis. Las emociones dejan de ser aquello que me guía y me ciega para hacer aquello que cumple un propósito divino, para asistirme en la vida humana como parte del proceso que yo habría de prepararme para entrar en la eternidad profunda. Construyo, Wow. y voy a decirlo en mis palabras, voy construyendo un filtro Sí, que procesa todas mis emociones al diseño. al diseño de Dios. De Dios en ¿Por mi qué vida. Dios me las puso ahí? Por favor. Y tu vida cobra sentido entonces. Claro, Y claro, tu vida cobra claro. sentido. Entonces, Sí. se nos abre, hermano, Sí, el wow. entendimiento. Esto está Se nos poderoso. abre la razón. Se nos abre la cognición. Se nos abre el sentido. Hermano, la palabra que estoy diciendo y que te llegue. Se nos abre el sentido original por la cual Dios tomó en su propia prerrogativa y colocar emociones en mí, Ay, como qué las lindo. colocó en su hijo. Por favor, esas son las que yo quiero conocer. Sí. Esas razones son las que yo quiero conocer. Porque cuando las conozco y Dios me las abre, me abre el entendimiento. ¡Wow, Padre! Gracias. Gracias porque tengo emociones. Gracias porque un propósito divino. Y ellas vinieron para acompañarme a mí. Por razones tuyas. Inclusive cuando yo veo las razones de Dios, probablemente veo que en sus emociones Él me estaba salvaguardando. Claro. Pero cuando no la entendí, entonces hice estragos de ella. Claro, porque como Wow. vuelvo a mi línea, si no hay ese filtro, están desordenadas. Están desordenadas. Y pueden dictar Sí. mis criterios, pueden Mis dictar decisiones. mis decisiones. Wow. Con resultados nefastos. Nefasto. O incorrectos, rutas incorrectas. Claro. Wow. Así que mira, Ay, con meramente describir eso. Pusiste a conducir a alguien en tu vida que no tiene buena visibilidad. Claro. Wow, wow. Sí. Es más, diciendo esto, hermano, Ay, diciendo esto, Poderoso. voy a titularlo. La iglesia tiene la urgencia sagrada. Es la urgencia sagrada. Y cuando digo la iglesia en general, Claro. de conocer a profundidad cómo operan en mí, cómo funcionan en mí y por qué el Dios del cielo la hizo vinculada para Él garantizarse para sí que mis criaturas y que mi hechura habrían de manejar adecuadamente estas asociaciones porque habrían de vivir en una humanidad. Y hay un detalle, hermano.
y que esto sea lo que más me vuela el cerebro. Y él mismo comprendió desde el cielo que hasta su hijo, siendo hombre en forma biológica, necesitaba emociones. Y las hizo para su hijo. Y Cristo venció las emociones. Mire, el acto sagrado de un manejo magistral de las emociones fue en Cristo cuando estaba frente a Pilato y que estaba siendo juzgado y él cruzó las manos en su silencio y estaba siendo latigado por el juicio de los hombres. ¿Qué clase de cátedra de manejo de emociones nos dio Cristo a la humanidad allí? Que lo único que cuando terminó el proceso de juzgarlo dijo: si no te diera del Padre, tú no podrías hacer esto. Por favor. Por favor. Poder. Poder. ¡Qué poder! ¡Qué poder, hermano! O sea, Él nos dio cátedra. Mi Señor, al que sirvo, al que amo, al que me salvó, me dio cátedra a mí, a todo el mundo. Mira cómo yo manejo las emociones de mi Padre. Las controlo de acuerdo al plan. Y no dejo que el plan se perturbe de mi Padre. Al contrario, alineo mis emociones a las prerrogativas de mi Padre. Por favor. Latigazos, sabiendo que lo van a crucificar, caminó. Claro. Se sometió. Cambiándolo por un ladrón. Por favor. En la escena. O sea, entonces, a mí esto que acaba de decir el doctor cobra sentido en mi vida, la expresión de tener la mente de Cristo. De tener la mente de Cristo. Sí, porque qué manejo de emociones. Yo no lo había visto esa perspectiva. Por favor. Wow. Es el acto más trascendental de todos los tiempos. Y todas las edades. Y toda la historia. De lo que es el manejo celestial y divino de manejo de las emociones. Quien se mantuvo callado. Quien no respondió. Quien cruzó las manos y que se estuvo allí aguantando el juicio. Las mentiras echadas sobre él. El propósito de Dios ahí en vilo. ¡Wow! Las prerrogativas y el plan de Dios para la eternidad y para la humanidad. Ambas cosas coincidiendo en un acto donde ese hombre que está parado allí frente al tribuno y a todos los judíos que lo condenaban, cómo estaban las emociones de tu Señor y mi Señor. Mira, hermano, si algún momento alguien había tenido las emociones en su forma más extrema, era Cristo. Y sin embargo nos dio cátedra. ¡Wow! Usted nos ha puesto en perspectiva la importancia de que las emociones son importantes en nuestra vida. Son creadas por el Rey de Reyes y Señor de Señores. Sí. Si construimos el filtro correcto y pasamos por ese filtro, esas emociones, claro, pueden ser utilizadas como bendición. Como soporte y como fortaleza. ¿Cómo uno construye eso? ¿Cómo uno construye ese filtro? Porque no lo hemos dejado hablar en esa línea. No. Es que el Espíritu es el que está tomando esta conversación. Sí, definitivamente. Claro. Sí. El Espíritu Santo es el que está tomando. No hay duda de eso. Sin duda. Totalmente. Wow. Totalmente, porque es como Dios las creó, me las entrega, y así es que lo estoy, y usted me dirá, claro, me las entrega a mí para que yo las alinee al propósito divino de Él, claro, para que se cumpla lo que Él diseñó. Claro, bendito sea Dios del cielo, siervo, que te lo acaba de revelar el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Por lo tanto, cada cual tiene una absoluta responsabilidad delante de Dios en su carácter individual. De manejar con las emociones. No usarlas deliberadamente. No. Hay que tener dominio y control de ella con ese filtro. Claro. Y un detalle. Si yo no le entrego mis emociones a Dios, sencillamente ellas van a estar con los estragos de todo lo que pueda hacer en mí. Porque las emociones, es más, lo planteamos aquí, lo digo aquí.
Las emociones tienen todas un principio divino. Cuando ese principio por el pecado se le quitó, ¡wow! Las emociones perdieron el principio divino por causa del pecado. ¡Wow! Es decir, quedaron desvinculadas de las razones por las cuales Dios te las dio y nos las dio. Y a nosotros nos toca volver a vincularlas. Sí, porque me toca a mí refrenar mi lengua. Claro. No es a Dios que la va a refrenar, es negarme a mí. Yo tengo que negarme yo. Hermano, voy a decir esta paréntesis. En la universidad, esta clase, un módulo completo, el módulo 5 de Neuroteología Cristiana, desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde en este mismo lenguaje, imagínense, metiéndonos a fondo. Salimos explotados allí, salimos. ¡Wow! Tiene que ser. Ay, Dios mío. Es más, la palabra es, cada vez que llega el módulo 5 del manejo de las emociones desde una perspectiva de hoy, yo me convierto en cada clase. Sí, me convierto. Sí. Me tengo que volver a convertir. Tengo que volver a convertir las emociones. Tengo que volver a ponerlo todo en tus manos y aprender de acuerdo a como tú quieres que yo aprenda. Porque tú me las diste y por las razones. ¡Wow! ¡Wow! Entonces, cuando le quitamos el principio de por qué Dios las hizo y para qué Dios las hizo, porque para qué Dios las hizo y por qué Dios las hizo, ese es el principio de nuestras emociones. Si se lo quito, dejo las emociones a puro estrago de la vida. Y hacen estrago. Alguien dijo, y yo lo creí, hace como 20, cuando estaba estudiando neurociencia, hace 25 años atrás, por causa del mal manejo de las emociones, las tasas de divorcio están llenas. Los hospitales de psiquiatría están llenos. Los tribunales están llenos. Los cementerios están llenos. ¡Wow! ¡Wow! O sea, ¿cuánta crisis el ser humano ha formado por su incapacidad, por su ignorancia o por su desconocimiento? Llámele como le llame, de las emociones. Por lo tanto, y discúlpame, no voy a hablar secularmente, por lo cual la iglesia tiene un llamado urgente. Cuando digo la iglesia debería tomarse la prerrogativa de ser la entidad que más tiene que a fondo manejar las emociones por cuanto tiene que ver con el Dios que dice y le proclama, el Dios del cielo. Así que la iglesia tiene que educarse en las emociones, prepararse en las emociones, entender las emociones, comprender las emociones, manejarlas adecuadamente. ¿Saben por qué? Porque las emociones forman parte del plan divino. Por esa razón. Es decir, a Dios le interesó, a Dios le asistió la prerrogativa como Dios creador de ponerlas en mí. Yo quiero saber por qué me las puso en mí. O no las puso en nosotros. Wow. Segunda parte. Porque, sí. Bueno, continuamos. No es segunda parte. Ya. Continuamos. Claro, wow. Continuamos con esto porque no leyó, yo creo que no leyó ni la primera página. No es que nos sentamos. Hermano, nos sentamos aquí, el Espíritu se empoderó de todo esto. Sí, definitivamente. Amén. Pero Wow. gloria a Dios, porque nos da, como dice Jerry, nos debe de poner en perspectiva que el crecer en esta área nos ayuda a manejar muchas cosas en nuestra vida y a tener mejor dirección y a tomar mejores decisiones y a identificar que todavía este segmento no ha terminado. Ahí viene la parte. Yo propongo que podamos ir varios miércoles corridos porque que... definitivamente. Y como usted dice, se ha reconocido que esta parte del manejo de emociones, identificarlo, es vital. La iglesia tiene un rol importante y una gesta grande, sin sustituir, porque uno de los problemas que hemos venido hablando de esto, uno de los problemas que tenemos en nuestra comunidad, doctor, es que sustituimos. En vez de construir, ir poniendo, ¿verdad? Y ahora por cierto, tenemos un evento
de salud mental. Entonces, probablemente la gente piensa, ahora tenemos que irnos por esa ruta y dejar todo lo demás. No, es añadir. Claro. Vamos a seguir orando, vamos a seguir predicando, vamos a seguir educándonos. No sustituyamos, no eliminemos la oración, el estudio bíblico claro, por esto, claro, o por lo otro, o por lo... Todo eso es fundamental. Todo es fundamental, o sea, vamos a seguir construyendo en el proceso bloque a bloque, porque uno no construye una pared eliminando un bloque y poniendo otro. Elimino ese bloque y poniendo otro. Claro, no, es poniendo uno encima de otro. Entonces, esto es parte del ejercicio de nuestra comunidad de seguir equipándonos para entregarle las herramientas a nuestra gente. Claro. Y bueno. Y vamos a dar una herramienta ahora. Zúmbele. Sí, vamos a mirarlo como una herramienta. Neurobiológicamente hablando. Neurobiológicamente hablando. O sea, la biología, cuando nace el feto y se va desarrollando, científicamente hablando, puedes anotarlo por ahí en cualquier cuaderno, hasta anótatelo en una neurona. Ay, qué bien. Escríbelo ahí. Escríbelo por ahí. Ya cerca, la edad estipulada a nivel neurobiológico, cuando una persona ya puede experimentar todo el caudal completo de emociones, la edad promedio es de los 12 años. Escuche esto. Un niño que nace y crece y va su estructura configurándose neurobiológico, porque claro, las emociones son del cerebro. En términos neurobiológicos, las descargas, los químicos, todo ese proceso que se estructura va llorando desde el principio. El cerebro ya tiene todas las estructuras maduras a nivel neurobiológico para que un niño de 12 años, que es la edad que se ha estipulado, a los 12 años un niño ya puede experimentar la totalidad de las emociones que habrá de gestionar para el resto de su existencia. ¿Qué significa? Que ya un niño de 12 años puede estar experimentando las emociones tan intensas como la experimenta el de 40. Las emociones tan profundas como la experimenta el de 50. Pero tiene 12 años nada más. Tiene la capacidad fisiológica de experimentar las sensaciones en su punto máximo, como la experimenta el hombre de 25, el de 60, pero tiene 12 años nada más. ¿Qué es lo que estoy queriendo decir? Que tiene todo un arsenal de emociones listas, completas y en todo su espectro de funcionalidad, listas ya a los 12 años. Pero el niño no sabe ni qué hacer con ella. Wow. Hola. Wow. Pero el niño no tiene la más mínima idea. Claro. No tiene la más mínima noción. No tiene el más mínimo sentido, la más mínima conciencia de que tiene una ametralladora de emociones lista para incidir en todos los órdenes de la vida de ese muchachito, de ahí para adelante. No tiene ese conocimiento. Claro, ahí entra la educación, los padres. Claro, pues por lo tanto, dirigir. ¿Cuántas de esas emociones van a estar secuestradas por todos los ambientes en que él se mueve, buenos y malos? Y que cuando se activa una emoción dispara como metralla. Ay. ¡Wow! Me encantó esa palabra, secuestrada. Secuestrada. Aún por los mismos padres, por eso hay que tener cuidado. Por la comunidad, la cultura, el ambiente. Mire, mi hermano, es una ametralladora sin inscribir. Como dicen por ahí vulgarmente. Sí. Pero el muchacho no tiene ni idea. No tiene ni noción. Además, no sabe ni qué es eso. Sí. Es verdad, faltan como 3 segmentos de esto. El doctor tiene razón, no es el próximo nada más. ¿Qué hacemos? Faltan como 3. De verdad, Esteban, esto está... ¿Qué hacemos que alguien que ya tiene... Es como una licencia sin... Una ametralladora sin inscribir. Sí.
Y que ante cualquier roce, ante cualquier circunstancia, ante cualquier asunto de su ambiente y de su contexto que le inciden, genera conductas emocionales por ahí para abajo. ¡Wow! ¡Wow! Bueno. Estamos educando, estamos educando. Buenísimo.